Bueno, pues buenos días. Vamos a iniciar esta mesa. Vacunación en pacientes sometidos a terapia CAR-T. Bueno, lógicamente hoy, último día, la asistencia es menor que otros días, pero sí que quiero dar la bienvenida a las hematólogas del complejo del Hospital Universitario de Navarra que han venido muy interesadas en escuchar la sesión que vamos a dar. Como sabéis, la terapia CAR-T es un tratamiento que utiliza las propias células del sistema inmune para combatir ciertos tipos de cánceres. No voy a extender, voy a presentar a los ponentes. En primer lugar, Irene García Cadenas es hematóloga, adjunta de la unidad de TPH y terapia celular del Servicio de Hematología del Hospital de Sant Pau, en Barcelona, y desde hace 2 años coordina el grupo de complicaciones infecciosas del Grupo Español de Trasplante de Células Hematopoyéticas. Tiene experiencia en investigación en administración en CAR-T y estuvo 2 años con una beca predoctoral en la Universidad de Würzburg, en Alemania. Juan Rodríguez, especialista en medicina preventiva, adjunto del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Son Espases de Palma de Mallorca, profesor asociado en la Universidad de las Islas Baleares e investigador del Grupo de Estudio de Inmunidad del Instituto de Investigación en las Islas Baleares. Como sabéis, hemos hecho, junto con la Sociedad Española de Hematología, un consenso de vacunación en pacientes que han sido sometidos a terapia CAR-T. Creo que es algo novedoso, hay muy poca literatura al respecto y, bueno, Irene nos va a explicar un poco, nos va a explicar a los que no sabemos de estas cosas, cómo es la inmunidad en el paciente CAR-T. Y luego Juan nos va a hablar del consenso y de las vacunaciones del paciente sometido a esas terapias. Irene, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros. Estos son mis conflictos de interés. Lo que yo voy a hacer es daros una visión rápida de qué es un CAR-T. Yo creo que ya no hay nadie que no sepa un poquito sobre esto, pero repasar algunos conceptos básicos, sobre todo centrándome en cómo es la inmunosupresión después de estos tratamientos y por qué es importante la infección y la prevención de infecciones en estos pacientes, que veréis que es la principal causa de mortalidad. La terapia CAR-T es una realidad que ha transformado el tratamiento de algunas hemopatías. Y digo algunas, no todos los pacientes con enfermedades hematológicas se benefician todavía de estos tratamientos, pero sí que en neoplasias B y en mieloma múltiple han supuesto un cambio muy importante. De manera que cada vez hay más pacientes recibiendo estas terapias y vamos a ir viendo probablemente en los próximos años cómo también se utilizan en patología autoinmune, lupus, esclerodermia y probablemente también en tumores sólidos, donde también empieza a haber grandes avances. Los CAR-T, ya hablaremos de ello, tienen unas complicaciones muy características que se manejan con altas dosis de inmunosupresión y que van a hacer que estos pacientes estén a un riesgo todavía mayor que otras poblaciones de pacientes hematológicos que ya sabemos que tienen estos problemas. ¿Cuál ha sido el problema hasta la fecha? Que lo que hemos decidido ha sido, vamos a manejar la profilaxis de infecciones en los CAR igual que lo hacemos en el trasplante. ¿Por qué? Porque el trasplante es lo que tenemos más organizado, pero ya iréis viendo a lo largo de la sesión que estas poblaciones no se parecen y que los pacientes CAR-T necesitan unos protocolos específicos en los que tenemos que ir trabajando. Y promocionar la terapia CAR-T es fácil, porque realmente cumple las características de lo que uno podría imaginarse como el tratamiento más potente y mejor que puedes tener. Y es que vamos a poder disponer de la especificidad que nos da un anticuerpo monoclonal, dirigiendo la terapia al antígeno que queremos, siempre que el antígeno esté expresado prácticamente solo en el tumor, porque si no lesionaríamos otros tejidos. Pero también vamos a tener la mecánica efectora del linfocito T, que es mucho más potente, con lo que la citotoxicidad va a ser mucho mayor que la de un anticuerpo monoclonal. Además, no se requiere el reconocimiento por el sistema HLA
de manera que todos los pacientes eventualmente se pueden beneficiar de este tratamiento y las células, una vez las infundimos, van a persistir en el cuerpo del paciente de manera que la eficacia se puede prolongar durante meses. Además, como os decía, es un tratamiento potencialmente universal para cualquier tipo de tumor siempre que encontremos una buena diana. De manera muy ilustrativa, lo primero que hacemos con estos linfocitos que recogemos del paciente mediante una aféresis es modificarlos genéticamente en el laboratorio para que en su superficie expresen un receptor quimérico que va a hacer que se dirijan todos al antígeno tumoral que nos interesa. De manera que cuando el linfocito modificado encuentra una célula con ese antígeno, se va a acercar, la va a atacar y la respuesta inflamatoria que produce va a reclutar más células y esa cascada inflamatoria y esa lisis del tumor va a aumentar. Esto que parece complicado, es complicado, porque requiere de toda una coordinación y una sistemática que tiene varias fases. La primera, la recogida de esas células del paciente mediante una aféresis. Esto, que parece una tontería, no lo es, porque muchos de nuestros pacientes están linfopénicos y estamos queriendo recoger linfocitos T, con lo que aquí ya podemos tener un primer problema en cuanto a la producción, y luego las células las vamos a enviar al laboratorio. En general, la mayor parte de CARs se están produciendo ahora por farmacéuticas, pero sabéis que en nuestro país también hay varios centros, incluyendo el mío, en el que se producen CARs académicos con un precio mucho menor y a veces una velocidad de producción más alta que la que tienen las farmacéuticas. El caso es que estas células se producen en el laboratorio, se modifican genéticamente y se expanden para que haya un número de linfocitos, todos dirigidos al mismo antígeno, que luego infundiremos al paciente. ¿Qué sucede? Que durante todo ese tiempo de producción, nuestros pacientes están en malas condiciones, porque estas terapias las estamos utilizando ahora todavía en pacientes con enfermedades en fases avanzadas. De manera que aguantar a esos pacientes hasta el momento en que tenemos disponible el tratamiento a veces no es fácil y hay pacientes que no llegan a recibirlo. Para intentar que lleguen, damos terapias que les llamamos puente, con quimioterapia adicional en pacientes que ya han recibido muchos tratamientos previos. La infusión del CAR son 5 minutos, una bolsita. El paciente te dice, 1 mes y medio esperando para esto. Efectivamente, así es. Luego la infusión es rapidísima, pero la complejidad ya la veis. Hay varias indicaciones de CAR, no vamos a entrar en ellas, se han ido aprobando recientemente nuevas. Quedaros con la idea de que linfoblástica B en pacientes jóvenes que no han respondido a tratamientos previos, linfomas B, linfoma difuso de célula grande, linfoma mediastínico, linfoma folicular, linfoma del manto, se pueden beneficiar de estas terapias, y también pacientes con mieloma múltiple que no han respondido a los fármacos que tenemos hasta la fecha. La diana a la que dirigimos el CAR es distinta en función de la patología. Las dos más utilizadas son CARs dirigidos a CD19 para todos esos linfomas B o leucemia linfoblástica B, con lo que, de forma indirecta, todas las células sanas que expresen CD19 se van a ver depleccionadas, con lo que vamos a tener con estos CARs una aplasia B. En el CAR para mieloma múltiple, la diana a la que nos dirigimos es BCMA. Este antígeno, como sabéis, respeta las poblaciones linfocitarias iniciales y se expresa más en célula plasmática, con lo que aquí vamos a tener probablemente mucho más impacto en cuanto a las células que estaban produciendo anticuerpos. Y este es el concepto fundamental que nos va a permitir después pensar que no es lo mismo un CAR que un trasplante. La quimioterapia que damos es completamente distinta.
A un paciente que recibe un CAR le vamos a dar, previamente a la infusión de las células, una terapia inicial a la que llamamos linfodeplección, que no quiere eliminar la hemopoiesis. Lo que intenta esta quimioterapia, que es una quimioterapia suave, normalmente basada en 2 fármacos, fludarabina y ciclofosfamida o bendamustina, pero ya os digo, a una intensidad baja, es favorecer un ambiente inmunológico bueno para que las células del CAR se expandan, que no tengan competencia y que las citoquinas que haya en el cuerpo faciliten la expansión del CAR. El paciente no va a tener una aplasia prolongada y grave posteriormente, sino que suelen hacer citopenias cortas que se recuperan en poco tiempo. En el trasplante la situación es completamente distinta. Aquí lo que usamos son estrategias mielosupresoras, bien sea porque queremos hacer un trasplante autólogo con un reset inmunológico con la quimioterapia que estamos dando o porque necesitamos cambiar la hemopoiesis del paciente por la de una persona sana, de manera que necesitamos eliminar todas esas stem cells previas y serán las nuevas las que nos ayuden a que el paciente recupere. Si no hiciésemos esta infusión de stem cells, el paciente estaría muchísimo tiempo sin recuperar neutrófilos y con una trombopenia prolongada. Con lo que, claramente, 2 estrategias distintas. En cuanto a las complicaciones del CAR, probablemente habéis oído hablar de ellas. Hay bastantes, pero yo me voy a centrar en estas 2 de aquí, que son las más características. La primera es el síndrome de liberación de citoquinas, o CRS. Se produce cuando, tras la infusión de las células del CAR, estas se expanden en el cuerpo y empiezan a detectar el antígeno tumoral, produciendo una respuesta inflamatoria muy potente que puede acabar llevando a un cuadro sepsis-like. Lo característico es la fiebre y a partir de ahí puede tener muchas repercusiones hemodinámicas. Suele aparecer en los primeros días después de la infusión. La segunda, y todavía a veces incluso más preocupante, es una neurotoxicidad específica a la que llamamos ICANS, que es un poco lo mismo. Esa respuesta inflamatoria puede acabar comportando que haya citoquinas que atraviesen la barrera hematoencefálica. No está tan clara la patogenia en este caso, pero los pacientes pueden acabar en coma o con un edema cerebral por la infusión de estas terapias. Y el problema es que estas complicaciones no son infrecuentes. Fijaros las cifras de CRS descritas con los distintos CARs, que pueden llegar a ser de hasta el 90%. Si bien las formas graves se dan en 1/3 de los pacientes, llamamos graves a hipotensiones, insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los ICANS, a las toxicidades neurológicas, también son frecuentes, con lo que al final más o menos un 15% de estos pacientes acaban necesitando cuidados intensivos durante los primeros días después de la infusión. Aunque estamos intentando identificar los pacientes de especial riesgo para desarrollar estas toxicidades agudas y pensamos que aquellos que tienen alta carga tumoral al inicio del tratamiento o que han tenido afectación neurológica previa van a estar en mayor riesgo de hacer estos problemas, la realidad es que todavía no sabemos cuáles son los pacientes que van a desarrollarlos y lo único que podemos hacer es tratar de forma rápida estas respuestas inflamatorias cuando aparecen. Eso quiere decir que vamos a utilizar estrategias muy inmunosupresoras, inhibidores de interleuquina 6 como el tocilizumab, inhibidores de interleuquina 1 como el anakinra y sobre todo dosis altas de esteroides que pueden ser prolongadas, especialmente en el contexto de la toxicidad neurológica. Esto ya os lo anticipaba al principio de la charla. Es verdad que estas 2 complicaciones son muy famosas, se han hecho múltiples consensos y guías para catalogar bien el CRS y el ICANS, pero al final del día los pacientes se mueren o por recaída, es verdad que muchos pacientes siguen todavía progresando tras el CAR, pero sobre todo por complicaciones infecciosas, que son sin duda la causa principal de muerte de estos pacientes.
más o menos un 50-60% de los pacientes van a hacer infecciones y un tercio de ellas van a ser infecciones graves, con lo que aquí tenemos mucho margen de mejora. Y es que hay múltiples factores que explican este riesgo infeccioso. Hemos dicho que son pacientes politratados, han sido refractarios a otras estrategias terapéuticas. Muchas veces vienen con ECOGs malos, con un estado general que es claramente no el deseable. Han tenido infecciones previas, muchas veces colonizados por gérmenes también multiresistentes. Y hemos utilizado quimioterapias, a veces esas puente que os decía también, para aguantarles en condiciones hasta el CAR, y luego además añadimos una linfodeplección, de manera que la mucositis va a ser uno de los problemas que veamos en las fases agudas. Necesitamos catéteres venosos centrales también. Ya os hablaba de toda la inmunosupresión que puede ser que necesiten después del desarrollo de ICANS y CRS, y también importante, más o menos un 15-20% de los pacientes, por distintos motivos, no todos claros, desarrollan neutropenias prolongadas que se mantienen durante meses e incluso años después del CAR, con lo que hay otra población de riesgo a largo plazo, teniendo en cuenta además también que con nuestros CARs depleccionamos los linfocitos B o las células plasmáticas normales, como os comentaba. De manera que con todo esto que os he contado ya podemos establecer un poco cuáles son las infecciones que nos vamos a encontrar más característicamente en cada fase después de la infusión. En la fase precoz, primeros 30 días, lo que van a predominar van a ser infecciones bacterianas por el daño de mucosas en los dispositivos, pero también, ojo, en aquellos pacientes que utilizamos dosis altas de esteroides, que ahí nos pueden aparecer hongos filamentosos u otro tipo de infecciones. Un poquito después vamos a tener repercusiones también sobre la inmunidad T, por eso hay que cubrir el neumocistis los primeros meses después de la infusión, y fundamentalmente ya en fases más tardías lo que va a predominar son aplasias B y hipogamma, con lo que los gérmenes capsulados van a ser un problema muy importante para nuestros pacientes. Esto resume un poco lo que os decía previamente. Las infecciones fúngicas en general son poco frecuentes, afectan a menos del 5% de los pacientes. Aquellos de alto riesgo son los que tienen neutropenias prolongadas o han recibido mucho esteroide. Y en relación a las infecciones que se van describiendo más frecuentemente en los estudios de vida real o en los estudios pivotales, veréis sobre todo bacterias capsuladas, veréis sobre todo virus respiratorios y veréis también reactivaciones de herpes zóster. ¿Qué tiene en común todo esto? Que son prevenibles con vacunas. Hemos dicho, por tanto, que la reconstitución inmune tiene todas estas fases. Hay pacientes, además, tened en cuenta, que ya vienen con una aplasia B porque hemos dado rituximab u otros tratamientos previos para tratarles antes de que reciban el CAR. Y en cuanto a las vacunas y a la respuesta a las vacunas, hay muy poquitas cosas publicadas, faltan estudios, si bien algunos estudios como el que os pongo en esta diapositiva, en este, por ejemplo, lo que hacían era en un grupo de 60 pacientes adultos y pediátricos que habían recibido CARs anti-CD19 o anti-BCMA y que estaban libres de recaída 6 meses por lo menos después del CAR, miraban cómo eran los títulos de anticuerpos a distintas vacunas, a distintos patógenos, y en aquellos pacientes, y seleccionaban un poquito en función de si habían recibido en los meses previos soporte con inmunoglobulinas o no. En resumen, y comparaban con la población sana. Más o menos un 70% de los pacientes mantenían una respuesta correcta a las vacunas. Si bien es cierto, y mirad la gráfica de abajo, que frente a algunos patógenos, sobre todo a bacterias capsuladas, la capacidad de mantener títulos seroprotectores no era alta, especialmente en el contexto de los CAR
anti-BCMA. Probablemente esta población de pacientes es todavía más compleja a la hora de mantener esos títulos protectores. Y llego ya a la última diapositiva, un poco reflexionando sobre cuáles son las claves para optimizar la vacunación en estos pacientes y qué problemas nos encontramos. Lo primero a tener claro y muy importante, muchas de las infecciones que están siendo letales en estos pacientes son prevenibles con estrategias de vacunación que probablemente no estamos haciendo correctamente en el momento actual. No sabemos todavía demasiado sobre el impacto del CAR-T en la inmunidad preexistente, pero hay algunos datos que apoyan que sí que se puede mantener, sobre todo en el contexto de los CAR-19. Con el COVID aprendimos mucho y es que al final pacientes con hipogamma, con aplasias B, tenían respuestas humorales que no eran las que vemos en población sana, pero sí que tenían respuestas celulares potentes a la vacuna y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y espero haberos convencido de que no es lo mismo un CAR que un trasplante y que las estrategias de vacunación deberían ser distintas. Y un poco en esa línea estamos trabajando y ahí pues ya doy paso a Juan para que nos hable un poco de cómo estamos intentando organizar este tema tan complicado y agradecer de nuevo la oportunidad de estar aquí y sobre todo de trabajar con vosotros, que creo que es la primera vez que se intenta hacer un consenso de esta envergadura, ¿no? Que es muy importante. Gracias. Gracias. Bueno, pues pasamos con Juan Rodríguez. Luego, cuando acabe él, empezaremos con un turno de preguntas. Así que, Juan, cuando quieras. Bueno, antes de nada agradecer a la organización la invitación para poder venir aquí a hablar de nuestro libro, a vosotros por estar después de la cena de clausura a estas horas aquí y sobre todo a Irene pues, por venir a un congreso que no es de su especialidad y pegarse la paliza pues, de venir a contarnos todo esto pues, de manos expertas, ¿no? Yo os voy a contar un poco la parte de vacunación, ¿no? Que es lo que hemos ido trabajando en el documento de consenso con la GET y cómo se ha realizado y más o menos pues, en lo que ya prácticamente está definido, que se ha consensuado o acordado de cómo va a quedar la cosa, ¿no? Puede haber pequeñas variaciones porque todavía pues, estamos trabajando en ello, ¿no? Como ha dicho Irene. ¿Cómo surge todo esto? Pues cuando nos enfrentamos al paciente con CAR-T a la hora de vacunación, pues a todos os habrá pasado, ¿no? Os juntáis con varios protocolos, varias recomendaciones internacionales, que cada una pues, va en un sentido, ¿no? No se ponen de acuerdo. Básicamente hay 3 o 4 recomendaciones a nivel mundial. Una sería el grupo de Joshua Hill, que es un inmunólogo de Nueva York, Seattle, que fueron los primeros en lanzar unas recomendaciones. Otras muy interesantes del grupo español, de bastantes o la mayoría de los hospitales que realizan CAR-T en España. Y luego otras recomendaciones que son las últimas, que son de Reynolds en Australia, ¿no? El grupo de infectólogos de Australia. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, luego está el grupo europeo de trasplante, también tiene unas recomendaciones, pero bueno, tampoco se moja mucho, ¿no? Habla de gripe COVID y así. ¿Qué ocurre? Pues que estas recomendaciones no se ponen de acuerdo o hay bastante heterogeneidad en las recomendaciones básicas, ¿no? De qué poner, cuándo ponerlo, etcétera. Es lógico porque, como sabéis todos, pues hay muy poquita evidencia, ¿no? De hecho, los estudios que presentaremos aquí, pues algunos son estudios con 15 casos, con 60, con 70 casos, ¿no? Entonces, poquito a poco va habiendo más evidencia, pero nos movemos en un terreno y más en vacunación, pues muy gris, ¿no? Entre el negro y el gris. Bien, por eso hace un año, pues las 2 sociedades científicas nos pusimos en comunicación para establecer un grupo de trabajo para abordar este proyecto, ¿no? Hicimos unas primeras reuniones, no voy a decir una sola reunión, sino varias reuniones, que fueron muchas y complicadas, hasta que pudimos definir la metodología, cómo estableceríamos el grupo de trabajo y sobre todo el ámbito, ¿no? Porque la idea inicial era establecer la vacunación de todo el paciente hematológico, luego fuimos acortando al paciente trasplantado y CAR, luego solo CAR, porque pues veíamos un poco la envergadura del proyecto, ¿no? Entonces, al final se decidió que se abordaría el consenso de vacunación del paciente CAR-T adulto, luego el pediátrico y luego pues otros, ¿no?
se hizo un grupo de trabajo, que lo veis en este cuadro a la derecha, que estaba formado por preventivistas, especialistas en hematología, especialistas en terapias CAR-T, infectólogos, oncólogos, hematólogos pediátricos, etc. Se hizo un grupo nuclear formado por 4 personas, donde de alguna manera haríamos el trabajo de revisión y de digestión de toda la literatura para presentarlo al resto del grupo de expertos, y este grupo de expertos, por una técnica de grupo nominal pues formal, pues establecería unas votaciones de cada una de las recomendaciones, así como las sugerencias a lo que sería el manuscrito, ¿no? Al texto o el racional. Pues de esta manera se establecería digamos, este círculo tantas veces como fuera necesario hasta alcanzar un consenso en cada recomendación mayor del 80%, ¿no? Y a partir de ahí, pues una revisión externa y la publicación y difusión. Bien, cuando nos enfrentamos a la vacunación del paciente con CAR-T, pues las preguntas del millón son estas 3, ¿no? ¿Qué ponemos, cuándo lo ponemos y cómo lo ponemos? Entonces, es un poco lo que se intentó contestar en este documento y lo que pues, vamos a tratar aquí, ¿no? La primera pregunta sería, ¿vacunamos o revacunamos, como sería el caso de un trasplante de progenitores? Bueno, aquí los documentos y las recomendaciones van en contra, ¿no? Y es un poco, o sea, llama la atención, porque, bueno, puede haber heterogeneidad en las recomendaciones cuando dices, bueno, valoramos la vacunación a los 3 meses, a los 6 meses, hasta los 9, pero en un tema tan importante como revacuno y vuelvo a poner todas las vacunas con una pauta exactamente igual que el trasplante, o vacuno considerando que no hay que hacer eso, pues ya os digo que hay completa heterogeneidad entre las recomendaciones. Un poco enlazando con la línea de lo que ha comentado Irene, que no me voy a extender, los conceptos de una terapia de acondicionamiento mielosupresora, tanto que se manejan actualmente tanto por la sociedad europea como la americana, es simplemente que una terapia mielosupresora, de acondicionamiento mielosupresora, es una terapia que no se puede poner si luego no hay una infusión posterior de célula progenitora. Es decir, si la pones y no hay una infusión posterior a lo autotrasplante, como ha comentado Irene, el paciente hace una aplasia tan brutal que se muere en meses. Ese es el concepto. Y a veces son los mismos fármacos, pero en distinta dosis, o una irradiación corporal total, pero simplemente cambia la dosis, ¿no? Luego estaría los miniaplos, ¿no? Que sería la de baja intensidad, que sería una terapia que produce una aplasia importante, que generalmente se utiliza con infusión de progenitores, pero que no irreversiblemente, digamos, lo necesita, porque si no, digamos, mataría al paciente, ¿no? Y luego está la no mielosupresora, que produce una aplasia, como ha dicho Irene respecto a las linfodepleturas, produce una citopenia de menos duración y es reversible por el propio paciente, es decir, no necesita una infusión de progenitores, ¿no? Bien, con lo cual, con esto tenemos contestada la primera pregunta. No es el caso del trasplante donde debamos revacunar con pautas infantiles completamente al paciente, sino que, como ha comentado Irene, las vacunas que el paciente ha recibido antes del CAR y que sean válidas, después del CAR también seguirán siendo válidas. Utilizaremos la revacunación, pero no en el concepto del trasplante de progenitores, en el concepto de si ponemos vacunas que consideramos que se han puesto en una fase que no han sido efectivas, ¿no? Que luego lo trataremos. Pero en principio no debemos revacunar como en un trasplante. Ese es uno de los acuerdos a los que llegamos, que costó bastante, ¿eh? También hubo muchísimo debate al respecto. ¿Cuál es el mejor momento para valorar la vacunación de estos pacientes, ¿no? Bueno, aquí os presento un estudio, ¿no? con un metaanálisis de varios estudios observacionales y ensayos clínicos, donde vemos que cuando ponemos la vacuna de COVID a estos pacientes, en el caso del CAR-T no logramos hacer una protección con títulos de anticuerpos neutralizantes mayor del 20%, ni con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera dosis, ¿no? Fijaros que en este estudio también no os lo he puesto completo, pero también estaría el caso del trasplante de progenitores, donde ahí conseguimos hacer una protección aproximadamente del 70%, ¿no? O sea, vamos a hacer menos protección incluso que en un trasplante de progenitores en estos pacientes. Este es un estudio con 15 pacientes donde les ponen la vacuna también la vacuna de COVID después del CAR-T, donde vemos que la capacidad para hacer títulos protectores es del 13%, ¿no?
Por lo tanto, pues vemos esa falta de respuesta. Pero ¿qué ocurre cuando analizamos que se hizo en este estudio y no se ha hecho en demasiados estudios la inmunidad celular? Pues vemos que en este caso la capacidad para activar linfocitos TCD4 y TCD8 es mayor del 80%. Es decir, lógicamente, como ya vemos en otros estudios, muchos de ellos con vacuna de COVID en otros pacientes, que están con, por ejemplo, anti-CD20, en este caso es un anti-CD19, son pacientes con linfoma de célula grande B con cara anti-CD19, pues lo que vemos es que hay una afectación muy intensa de la inmunidad humoral, pero la inmunidad celular queda conservada o bastante conservada, ¿no? Por otro lado, nos preguntamos, ¿es mejor vacunar antes del CAR-T o es mejor vacunar después? Pues bueno, en este mismo estudio también a estos pacientes, o bueno, a otro grupo de pacientes, primero los vacunaban y luego les ponían el CAR-T. Y vemos cómo después, al recoger los títulos de anticuerpos, tanto a nivel de inmunidad humoral y de inmunidad celular, teníamos una respuesta del 80% aproximadamente. Y además esta respuesta se mantenía hasta los 7 meses del CAR-T, ¿no? Por lo tanto, siempre que podamos y que tengamos un buen momento, porque como comentaba Irene, hay veces que se producen, o sea, que se utilizan las terapias puente y el paciente, aunque sea antes del CAR-T, no es el mejor momento para vacunarlo. Si tenemos ese mejor momento, pues sería ideal vacunarlo antes del CAR-T, porque hay una persistencia de los niveles de anticuerpos y de la inmunidad celular prolongada, ¿no? Con lo cual ya tenemos pues otra pista, ¿no? a nivel de recomendaciones, ¿no? Bien. La otra pregunta era respecto al momento, cuando tenemos al paciente que ya le hemos hecho el CAR-T y le vamos a vacunar después del CAR-T, ¿cuál es el mejor momento para valorar? Las recomendaciones eran heterogéneas, desde los 3 meses del CAR-T, los 6 meses, incluso algunos hablaban de 9 o 12 meses, porque sabéis que las citopenias que se producen son muy prolongadas, a veces incluso de años, o sea, de 18 meses o 2 años. Entonces, pues bueno, aquí tenemos varios estudios. Por un lado, habría que pensar cuál es el riesgo infeccioso, ¿no? Cuál es el tiempo, el riesgo que voy a mantener al paciente pues sin protección. Entonces vemos como el primer estudio que tenemos aquí es un estudio con pacientes con CAR-T anti-CD19, con linfoma de célula grande B refractario, donde vemos que la mayoría de las infecciones se producen antes de los 3 meses. Por lo tanto, donde ahí sí que estamos todos de acuerdo, o está toda la literatura de acuerdo en que la vacunación no va a ser inmunógena, por lo tanto, eficaz y efectiva, ¿no? Pero sí que tenemos más o menos uno de cada 1000 pacientes día que se produce entre los 3 y los 6 meses, que serían las infecciones que podemos atajar, ¿no? Que serían entre 90 y 180 días. ¿Qué infecciones son prioritariamente? Pues tenemos infecciones bacterianas, sobre todo en los primeros momentos del CAR-T, pero tenemos como un 30% de infecciones respiratorias abordables con vacunas, ¿no? En estos pacientes. Por lo tanto, pues merece la pena el intentar encajar al máximo la vacunación, ¿no? Cuanto antes, dentro de que podamos hacer una respuesta suficiente. En la otra gráfica tenemos los resultados de un estudio con 70 pacientes, también con linfoma de célula grande B, donde siguieron pues las infecciones en función del tiempo post-CAR-T, ¿no? Entonces vemos como a partir de los 3 meses teníamos un 40% de infecciones, que el 46% eran moderadas y el 30% graves. Por lo tanto, vacunando a partir de los 3 meses, 3, 6, etcétera, tenemos un gran volumen de infecciones que podemos atajar, ¿no? ¿Qué ganaríamos si vacunáramos entre los 3 y los 6 meses? Que hay cierta heterogeneidad ahí, ¿no? Pues entre los 3 y los 6 meses, en este caso, se producían el 14% de todas las infecciones, el 12% de todas las infecciones moderadas y el 13% de las infecciones graves. Esta sería la ganancia si vacunáramos entre los 3 y los 6 meses respecto de si vacunáramos pues, a partir de los 6, ¿no? Bien. Y luego tenemos que mirar, por un lado, este riesgo infeccioso y, por otro lado, tenemos que ver cómo se produce o en qué periodo post-CAR-T se produce la reconstitución inmunológica del paciente. El primer estudio es el de los pacientes, los 70 pacientes con linfoma de célula grande B, donde se fueron haciendo inmunofenotipos pues a lo largo del tiempo después del CAR-T. Vemos que hasta el año hay una citopenia CD4 mantenida en estos pacientes. Los CD8 se reconstituyen rápidamente, a partir de los 3 meses prácticamente, pues están en unos niveles aceptables, ¿no? En el caso de la célula B, lo que tenemos es que a partir de los 3 meses el 22% de los pacientes ya empiezan a tener
empieza a aparecer o a reconstituirse la célula B, y a partir de los 6 meses el 46,2% de los pacientes. A partir de los 9 meses, pues casi el 60% de los pacientes ya tenían células B visibles, ¿no? en sangre periférica. Y este otro estudio que tenemos a la derecha es un estudio con pacientes con mieloma múltiple tratados con CAR anti-BCMA, donde hacen lo mismo, ¿no? van estudiando cuál es el grado de reconstitución o cómo se va reconstituyendo el sistema inmune después del CAR-T. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues lo que vemos es que a partir del mes 3, el 70% de los pacientes tienen célula B detectable. También vemos que la mediana de que las células B lleguen al nivel mínimo o al nivel basal es de 79 días, por lo tanto menos de 3 meses, y la mediana de que lleguen o se reconstituyan a niveles normales sería de 177 días, ¿no? Aquí cabe preguntarnos si debemos esperar a que haya niveles normales de celularidad, se reconstituya completamente, o cuando empezamos a tener ya cierta celularidad, pues podemos pensar que las vacunas pueden tener un efecto, ¿no? Tanto a nivel linfocito T como linfocito B, ¿no? Bien, y por último llegamos a la última pregunta, ¿cómo manejamos a estos pacientes, ¿no? ¿Cómo les ponemos las vacunas, etcétera? Bueno, esto es un algoritmo que trabajamos en el documento, donde, como sabéis, pues muchos de estos pacientes vienen de TPH. Entonces, la primera pregunta es si el paciente ha recibido o no ha recibido un trasplante de progenitores de cualquiera de los dos tipos. Si no lo ha recibido, pues directamente pensar en la vacunación CAR-T, ¿no? Esto, digamos, es vacunación post-CAR-T siempre. En el caso de que lo haya recibido, pues habrá que preguntarse si ha recibido las vacunas indicadas post-trasplante o no, porque aquí sí que hemos tenido una amilosupresión, ¿no? Por lo tanto, sí que hay que volver a vacunar. Si no, la vacunación no la ha iniciado, habrá que hacer una vacunación post-trasplante con las pautas y criterios del trasplante de progenitores. Si la vacunación se ha iniciado pero se ha interrumpido, se retoma en el momento adecuado, ¿no? Y si la vacunación está completada, no harían falta más vacunas, porque sería como el paciente ha entrado a la terapia CAR-T protegido, ¿vale? En los otros casos completamos las vacunas y comprobamos inmunidad siempre que podamos, con las vacunas que podamos. Si no podemos comprobar inmunidad porque el paciente está con gamma-globulinas, por lo tanto perdemos toda capacidad de comprobar respuesta humoral, entonces deberíamos de considerar al paciente en principio como no inmunizado. Valoramos al paciente en función del momento de la reconstitución inmunológica. Solo en el caso de que veamos una completa reconstitución inmunológica, estemos en el mejor periodo, consideremos al paciente vacunado. Que el paciente no hace respuesta o lo hemos vacunado sin reconstitución inmunológica, revacunaremos cuando tengamos un momento de reconstitución inmunológica. Si al paciente lo hemos vacunado en el mejor momento porque ya se había reconstituido el sistema inmune, lo damos por vacunado. Ese sería aproximadamente el manejo, ¿no? Y ahora, en vez de poner un protocolo o una cosa así, ¿no? Pues pensaba en poner un par de casos prácticos pues de cómo vacunar a estos pacientes, ¿no? Vamos a comentarlos muy rápidamente. El primero es un paciente de 78 años con un linfoma de célula grande B, refractario, que le ponen la terapia CAR-T en enero de 2024. Nosotros lo recogemos en enero de 2025. Bueno, estos casos clínicos han sido cedidos por el doctor Javier Molero del Hospital Valdebrón, de preventiva del Hospital Valdebrón. Bien, este paciente anterior al CAR-T tenía anticuerpos para varicela y para sarampión, pero no tenía anticuerpos para hepatitis B. Recibe a primeros de temporada 2024 la gripe, una vacuna de herpes zóster una dosis de herpes zóster y una dosis de neumococo, ¿no? Probablemente pues por su patología de base. Cuando le hacemos el CAR, no recibe tratamiento inmunosupresor cuando nosotros lo vemos en enero de 2025 en los últimos 6 meses, no está con gamma-globulinas en los últimos 2 meses, no ha tenido transfusiones desde el CAR y está en tratamiento con aciclovir, Septrin, omeprazol y enalapril. Las serologías por CAS, post-CAR, prevacunales, pues tenemos que no tiene anticuerpos frente a hepatitis B, no tiene anticuerpos frente a hepatitis A, sí tiene anticuerpos frente a tétanos, tiene anticuerpos frente a virus de la polio, no tiene anticuerpos frente a parotitis, rubeola, sí a varicela y sarampión. Y bueno, pues ahí tenemos las cifras de anticuerpos frente a Haemophilus influenzae y neumococo, ¿no? Bien, ahí tendríamos también la analítica cuando nosotros le vemos, la analítica básica, donde vemos pues, que los niveles de linfocitos están dentro de los valores normales y los de neutrófilos también, ¿no?
Las inmunoglobulinas, tiene déficit de todas las inmunoglobulinas, pero mayoritariamente de la M y de la G, ¿no? Las A pues están muy cerquita del límite normal, por lo tanto, pues bueno, ya más detectables, ¿no? Más reconstituidas. Recibe una dosis de vacuna de COVID y una dosis de vacuna antimeningocócica B y antimeningocócica cuatrivalente. Bien, lo primero nos preguntaríamos cuál es el estado inmunológico actual de este paciente. Ha pasado un año del CAR-T, con lo cual tiempo, digamos, de sobras, ¿no? Porque se valora entre 3 y 6 meses, por lo tanto bien. No está con tratamiento inmunosupresor en los últimos 6 meses, la hematimetría está bien, la reconstitución de la IgA pues está prácticamente reconstituida y las otras inmunoglobulinas detectables. Nos gustaría saber cuál es la población B, tener un inmunofenotipo, sería ideal, por ver cómo ha habido esa reconstitución. Saber el porcentaje de células CAR-T presentes en sangre sería interesante, pero bueno, no lo tenemos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿podemos basar nuestras actuaciones en datos serológicos del paciente? Bueno, no ha recibido gamma-globulinas en los últimos 2 meses, no ha recibido transfusiones post-CAR-T, por lo tanto, las serologías van a ser aceptables, ¿no? Parece que puede ser un buen momento para poner las vacunas. Vamos a poder comprobar si ha hecho inmunidad, pudiendo revacunar en aquellos casos en los que comprobemos que no ha hecho inmunidad y además podemos pensar que van a ser bastante un cierto grado de inmunogenicidad, ¿no? Y por lo tanto pues evitar revacunaciones. Estas serían en principio las vacunas que se recomiendan. La de Haemophilus influenzae puede variar, todavía tenemos que mirarlo, pero neumococo herpes zóster seguro y también pues hepatitis A y B, varicela, sarampión y actualizaciones del tétanos, ¿no? Por lo tanto, pondríamos estas vacunas. Muy bien. En el caso de algunas de ellas vamos a tener comprobación serológica y en otras no. En principio, pues las vacunas antimeningocócicas las completaríamos, aunque no están muy indicadas. Parece que en las recomendaciones tampoco se recomiendan, ¿no? En general, y las demás vacunas, pues siempre que podamos, esta comprobación, ¿no? Vamos a ver otro caso que es un poco diferente, que sería el caso de un paciente de 40 años con un linfoma también de célula grande B refractario que ha seguido 2 líneas de tratamiento y que recibe la terapia CAR en el mes de junio. Nosotros lo vemos a los 6 meses en la consulta. Tampoco no tiene anticuerpos tiene anticuerpos frente a hepatitis B protectores. Tiene anticuerpos también frente a varicela y sarampión. Recibió 2 dosis de COVID, la última en diciembre de 2024, 2 dosis de gripe, también la última en diciembre de 2024, y 2 dosis de antineumocócica frente a 20 serotipos, la última también en diciembre de 2024. No ha recibido, cuando lo vemos nosotros, no ha recibido tratamientos inmunosupresores en los últimos 6 meses, pero sí que ha recibido varias transfusiones y ha recibido gamma-globulinas el mismo mes pues que le vemos nosotros, ¿no? Por lo tanto, ahí ya no tendríamos la capacidad de basarnos en serologías para demostrar inmunogenicidad de las vacunas. Está en tratamiento con aciclovir, etc. En el hemograma vemos que tiene una linfopenia, ¿no? Una leucopenia con linfopenia. Y también vemos que tiene déficit de todas las inmunoglobulinas bastante importante y sobre todo de la A, ¿no? Pues bastante importante, ¿no? Entonces, vamos a hacer el mismo proceso, ¿no? ¿Cuál es el estado inmunológico del paciente? Pues ahora han pasado 6 meses del CAR-T, no tiene inmunosupresores en los últimos 6 meses, pero tiene una linfopenia, 800 linfos por mililitro, una hipogamaglobulinemia importante. Lo mismo, ¿no? No sabemos cuál es la población B y sería muy interesante tener un inmunofenotipo, ¿no? Linfos CD4, CD8 y poblaciones B. Ha recibido estas transfusiones, por lo tanto, en este caso no nos vamos a poder basar en serologías para determinar si el paciente hace respuesta, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 2 opciones. Una, esperamos un poquito más al momento óptimo, por ejemplo, lo citamos en 3 meses a ver si ha habido una reconstitución mayor inmunológica, o vacunamos. Como no podemos basarnos en serologías, consideramos al paciente no vacunado y a los 9, 12, a los meses que se reconstituya el sistema inmune, revacunamos, ¿no? Lo consideramos no vacunados. Y bueno, como siempre nos pasa con estos pacientes, ¿no? Y con todos los pacientes, pues lo que tenemos que hacer es valorar ese equilibrio entre cuánto tenemos a nuestro paciente a riesgo de estas infecciones y cuál es el momento para poner las vacunas, ¿no? Entonces,
particularmente pienso que la mejor estrategia suele ser vacunar y cuando tengamos un mejor momento, para no tenerla a riesgo, cuando tengamos un mejor momento, revacunar al paciente, ¿no? Cuando se dan estas situaciones, ¿no? Y nada, esto es todo y yo creo que ya pues al debate, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Irene. Gracias, Juan. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta a la sala. Ismael. Espera un poquito, te trae el micrófono. Primera fila. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. La verdad es que ha sido muy interesante, un tema que está súper en debate ahora mismo. Yo os quería preguntar por la vacunación pre-CAR-T. ¿Merece la pena de verdad hacerle una pauta completa de vacunación pre-CAR-T si encuentras el hueco? Porque claro, estos pacientes son muy complejos, igual están sin linfocitos de ningún tipo, por lo menos sin linfocitos B. Pero si encuentras el momento, ¿merece la pena hacer una pauta de vacunación lo más completa posible antes del CAR-T? Hombre, desde luego sí, ¿no? O sea, como has dicho, es muy complicado encontrar el hueco en estos pacientes, ¿no? Igual que en un mieloma entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, etcétera, ¿no? Pero si encuentras el hueco, hay un 60% de infecciones evitables, que no evitas de la otra manera, antes de los 3 meses, ¿no? Entonces, si encuentras el hueco, desde luego. Y bueno, y vemos que hay persistencia de anticuerpos y activación celular después del CAR-T, es decir, que van a ser eficaces y efectivas, ¿no? Supuestamente. Entonces, sí, sin duda. Y luego, si te da tiempo, si puedes, según lo veas, a partir de los 3 meses te podrías plantear, aunque sabes que no va a funcionar como debería, y luego hacer revacunación. En el documento hemos debatido entre cuándo empezar la valoración de vacunas y hablamos de valoración de vacunación, no de vacunación. Es decir, tú puedes valorarlo a los 3 meses y decir vacunarlo a los 6, según el estado inmunológico, ¿no? Entonces, lo que yo creo que se consensuó al final, y todavía estamos en fase, es la valoración a partir de los 3 meses, teniendo en cuenta que la vacunación recomendada o se recomienda entre los 3-6 meses. Pero claro, luego hay que individualizar. Hay pacientes que están con aplasias brutales hasta 9 meses, 12 meses, ¿no? Entonces, individualizar. Pero valoración de vacunas probablemente a los 3 meses. La guía, por ejemplo, europea de trasplante, lo que recomienda para COVID y gripe es vacunar a los 3 meses, como esté el paciente, ¿eh? Es lo que recomienda. Y ya en el resto de las vacunas, pues valorar. Entonces, gracias. Muchas gracias por la presentación. Es verdad que Irene ha sido ha sido precisamente a una patología que realmente podría beneficiarse con las vacunas, que vendrían a ser las neumonías, las infecciones bacterianas. En este punto, Juan, ¿considerarías vacunar inclusive teniendo unos anticuerpos ligeramente? Yo no sé si los haces frente a los neumococos, porque eso no es posible en muchos sitios, pero vacunar frente al neumococo y a los encapsulados, que justamente Irene comentabas que los anticuerpos o la inmunidad en todos los casos, sea post-TPH, sea nuevo CAR-T o estas 3 variantes que has mencionado, Juan, justamente tenían los niveles bajos, ¿no? Bueno, yo creo que puede ser que no sea lo mismo un CAR-19 que un CAR-BCMA. Eso para empezar, ¿no? Y que tengamos que utilizar estrategias distintas en los 2 tipos de pacientes. Esto ya lo iremos viendo. En cualquier caso, una cosa de la que no hemos hablado y que es crítica para estos pacientes son las profilaxis con inmunoglobulinas, ¿no? Que también nos van a evitar infecciones por gérmenes capsulados. Yo creo que a partir de los 3 meses hay que valorar la revacunación o las dosis de recordatorio porque es problemático, pero es verdad que teniendo en cuenta
los datos que veíamos, pues probablemente sobre todo pacientes con mieloma múltiple tienen que recibir un soporte con inmunoglobulinas que va a ser el que les va a proteger como mínimo al inicio de estas infecciones. Y Juan, digamos, en el esquema que has mencionado, has mencionado esas tres variantes, ¿no? De las tres alternativas y posibles. En ellas decías que el meningococo estabas dudando un poco en darle o no, o el neumococo. ¿Consideras que realmente hay que saltarse, digamos, esas dudas y confirmar realmente que se puede dar debido a la evidencia de que existe? El neumococo no hay duda. Neumococo no hay duda. Haemophilus, en la diapositiva que ha presentado Irene, que es una revisión de los ensayos pivotales, ¿no? Donde aparecen todas las con los agentes etiológicos, que no es frecuente, ¿no? Porque ya sabéis que muchas veces cuando se hablan de infecciones, pues se habla de infección respiratoria, etc. Entonces, estudios donde hay agente etiológico hay menos, ¿no? Pues si habéis visto, había infecciones por neumococo, me parece que había una por Haemophilus influenzae, no ponía el serogrupo, y no había infecciones por meningococo, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso nos pasa como con las vacunas antimeningocócicas, como en otras patologías, donde existe un riesgo teórico, porque se supone que hay una hiposplenia funcional, ¿no? Como ocurre en algunos estudios que han demostrado que esto ocurre en un porcentaje importante de pacientes con lupus, con enfermedad inflamatoria intestinal o con otras patologías, pero luego, cuando hacemos estudios epidemiológicos o cuando vamos a buscar la evidencia, vemos que no hay casos de infección meningocócica invasiva en estos pacientes, ¿no? Porque digamos, el riesgo también de exposición es menor. Entonces, pues, digamos que se establece una jerarquía de riesgos con estas vacunas, donde estaría el primer riesgo neumococo, el siguiente Haemophilus influenzae, serogrupo B, que es la vacuna que nosotros, digamos, tenemos, y el siguiente riesgo serían los meningococos. Ahí, ¿qué quedará en el consenso? Pues no te sé decir. A lo mejor las antimeningocócicas, por consenso, para recomendarlas a todos los pacientes, a toda España no. Luego cada uno individualmente, pues, pero yo creo que quedará que no. Haemophilus, yo creo que a lo mejor queda que sí, porque sigue siendo segunda causa de neumonía en España. Es verdad que generalmente o más frecuente por los serogrupos no tipables, pero también es verdad que en estos pacientes, ni en el paciente hematológico, se serogrupan las infecciones por Haemophilus. O sea, tampoco se sabe si es así o no en estos pacientes, se sabe en el niño en general, ¿no? Entonces yo creo que quedará así. Haemophilus sí, neumococo sí, meningococo no. Pues obviamente, ahí Juan, hay que tener en cuenta que estos pacientes tengan más riesgo, hay que saber cómo es la epidemiología de la población. Si en la población no hay una infección, obviamente difícilmente va a haber en esos pacientes enfermedad meningocócica es una enfermedad poco frecuente, es grave, es muy poco frecuente. Ahora mismo en Navarra, por deciros un dato, en lo que vaya llevamos 5 casos. Acabaremos el año con 7, 8, 9 casos. Hemófilos influenza tipo B, pues también hay hemófilos, pero no todos son tipo B, con lo cual bueno, hay que tener en cuenta lo que circula en la población para saber también qué riesgo tienen esos pacientes. Bueno, quería hacer una pregunta, pero déjala creo que a Cristina, que estaba antes. Sí, no. Primero agradecer a la mesa, que creo que es un tema que nos preocupa a muchísimos servicios de preventiva. Y una de las cuestiones era la gráfica que presentabais un poquito de algoritmo. No sé si os habéis planteado, de acuerdo con lo que decía Irene, de estratificar según el tipo de CAR-T, porque no sé si realmente son los mismos criterios. Y dos, si una vez está estratificado según el tipo, según si es CD19 o si es BCMA, si reciben o no inmunoglobulinas dentro del algoritmo, igual podría ayudar. Y por último, no sé si también especificar o comentar el tema de profilaxis frente a gérmenes capsulares, no solo con inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, no sé si a día de hoy estáis dando o no desde hematología algún tipo de profilaxis frente a meningococo, porque si se hace profilaxis de meningococo o se hace profilaxis de herpes, está más justificado también a su vez la vacunación y valorar en qué punto, ¿no? Porque sí que nosotros las meningitis tampoco no son tan raras, que decías, Juan, que igual de meningitis caía dentro de la recomendación general. Los CAR-T también muchas veces se hacen en poblaciones relativamente jóvenes, entonces el contacto con meningitis en el entorno familiar igual
es más frecuente en función de la patología de base y la intervención que se hace. Entonces, no sé si el algoritmo, uno, tenéis previsto estratificarlo en función de tipo de CAR-T, y dos, si tenéis previsto incluir algún tipo de profilaxis antibiótica frente a microorganismos y las inmunoglobulinas, y si eso puede influir o no en la indicación de las vacunas. Bueno, yo creo que esto es un algoritmo que va a ser muy dinámico, y que vamos a tener que ir revisando cada 2 años. En el momento actual no creo que tengamos evidencia suficiente como para plantear estrategias distintas en función del tipo de CAR, básicamente, sobre todo porque en nuestro entorno el CAR para el mieloma se ha aprobado hace nada y tenemos muy pocos datos, ¿no? Habrá que revisarlo en poco tiempo. También puede cambiar el algoritmo en función de si los CAR se hacen en fases más iniciales, que va a ser la tendencia también. Dejar de tratar a pacientes súper evolucionados, si los pones en primera línea, igual la estrategia cambia del todo. En relación a las estrategias de profilaxis, es difícil, antibiótica, es difícil hacer consensos porque no hay tampoco evidencia sólida y menos en CAR-T, no la hay ni en trasplante halogénico, con lo que al final lo que hacemos de rutina es en pacientes con enfermedad de injerto contra el receptor crónica, ¿no? Ahí sí que se plantea a veces el uso de quinolonas o de aumentine para hacer prevención de gérmenes capsulados. En el contexto del CAR nos estamos copiando de eso, entonces en pacientes que han hecho infecciones de repetición y que están muy hipogamma, pues ahí es donde lo planteas. Ponerlo en una guía en el contexto del CAR, en el contexto del trasplante halogénico, que llevamos haciendo 50 años, no sabemos cómo manejarlo, es difícil. Entonces, bueno, yo creo que tenemos mucho que ir aprendiendo y que las guías, ya os digo, lo que salga en el primer consenso y lo que pase de aquí a 2 años puede ser que no tenga nada que ver. Bueno, en todo caso, si hay quinolonas, indirectamente o directamente estáis haciendo profilaxis de depuración nasofaríngea de meningococo, con lo cual, bueno, pues estaría dando la profilaxis antibiótica que decía Cristina, ¿no? Pero os digo que es muy poco habitual el uso de quinolonas. Lo que sí que hacemos es aciclovir hasta los 6 meses como mínimo en estos pacientes. Sí. Aciclovir profiláctico. Gracias. Pero cuando decías que había mucositis o que había relativamente en frecuencia de mucositis, ¿esto podría alterar también un poquito la indicación vacunal? Porque mucositis entiendo que es como un síntoma de algún tipo de complicación del CAR-T. La mucositis la vemos en la fase muy precoz postquimio, en los primeros 30 días, más o menos, cuando das la linfodeplección, y sí que hay pacientes ahí que pueden hacer neutropenia y toda la afectación intestinal o gastrointestinal que supone una quimioterapia, aunque no sea una quimioterapia muy potente, básicamente porque el paciente ya está frágil. Ahí sí que hay centros que utilizan profilaxis antibiótica, así como fluconazol. ¿Qué pasa? Que tampoco hay evidencia que diga que esos pacientes se benefician. Pensad además que muchas de las fiebres que vemos en estos pacientes son fiebres inflamatorias, con lo que las estrategias de profilaxis antibiótica van un poco en dirección inversa, en que dejemos de usar antibióticos en este contexto por presión antibiótica, ¿no? Y lo que comporta también en cuanto a disbiosis de los pacientes, que se asocia a peores resultados del CAR. Esto es algo que no os he dicho, pero es importante tener el concepto en cuenta. Hay datos que dicen que contra más antibióticos usas en estos pacientes, más se mueren de toxicidades por el CAR. Con lo que eso va un poquito en contra de que estemos usando de forma universal antibióticos, ¿no? Que sería lo que te apetecería en determinadas fases, pero los datos apoyan el que quitemos antibióticos rápido y que intentemos no usarlos demasiado. Y lo mismo en el trasplante. Gracias. Sí, de todas maneras, Cristina, lo que serían las profilaxis antibióticas o antivirales salen un poco del ámbito del protocolo, ¿no? O sea, lo hemos ceñido solo a vacunación por la complejidad. El tratamiento con inmunoglobulinas per se no se ha tratado, más allá de su uso en cuanto a que va a interferir para la respuesta serológica en vacunas, que eso sí que está en el algoritmo, ¿no? Pero hemos ceñido el ámbito, ya os digo, hemos pasado del ámbito de todo el paciente hematológico al paciente CAR-T
adulto, porque el tema era suficientemente complejo, ¿no? Y para ponerse de acuerdo. ¿Alguna pregunta más en la sala? Sí, por allá arriba, no sé quién es, no os veo. Sí. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, que me ha parecido ambas presentaciones muy interesantes. Yo quería preguntar si os habéis planteado en los primeros meses del post-CAR-T que no vacunamos, que esperamos hasta los 3 meses, la profilaxis de VRS, o sea, el nirsevimab en este momento, para protegerle durante esos primeros meses, ya que no podemos vacunar o no sería eficaz la vacunación. Gracias. La verdad es que no la hemos planteado. Yo no sé, sería un fuera ficha técnica, ¿no? O sea, En principio sí. Por eso en un consenso así no se ha planteado. Es interesante, ¿eh? Sería interesante hacer un estudio de investigación. Nos acabas de dar una idea para meter en el PET. Yo en relación a los virus respiratorios, mi pregunta es, llega la temporada de gripe, otoño, invierno, ¿nos debería dar igual el tiempo de espera? O sea, ¿vacunamos cuando sea en campaña gripal o hay que esperar? Entonces, yo creo que también es fundamental porque hablamos de zóster, hablamos de meningo, pero no hablamos de una de las infecciones que es muy frecuente y que realmente tiene mortalidad y especialmente los pacientes tienen más riesgo. Entonces, ¿qué hacemos con la gripe? ¿Qué hacemos con la vacuna de VRS que está disponible cuando llega la temporada de otoño y a esta persona la pillas pues, al mes del CAR-T, antes de lo que es? Se marcan 3 meses en las recomendaciones. En general, en eso sí que hay acuerdo, ¿no? Como se considera que antes de 3 meses la respuesta va a ser 0. Dejamos serían 3 meses. Bueno, aquí lo crítico es que se vacunen los familiares, ¿no? Claro. Y el personal sanitario, que vosotros debéis estar más concienciados, pero en hematología, vamos, las tasas de vacunación del personal sanitario dejan mucho que desear. Bueno, las tasas de vacunación, ya que sacó el tema, en el Hospital Universitario de Navarra, los médicos llegamos al 50%. ¿A cuánto? Al 50% este año. Quiero decir que no es lo ideal, pero no está mal. Sí que es verdad que conforme baja el estamento, enfermería, técnicos, baja la cobertura. Pero en todo caso, que quede claro que el personal sanitario no se vacuna poco, pero los médicos somos los que más nos vacunamos. Y simplemente quería hacer este comentario. ¿Alguna pregunta más? Pues yo creo que ya es la hora. Muchas gracias a los dos, a vosotros por vuestra presencia y vamos al café. Muchas gracias.